Buenas tardes. Bien, para hoy preparamos una clase en relación a las funciones del acompañante terapéutico. Creo que tenemos que empezar diciendo una vez más que el acompañante terapéutico no tiene funciones preestablecidas respecto de el acompañado o ese paciente que vaya a acompañar. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de la entrevista que el acompañante realiza con el equipo interdisciplinario, con el equipo de orientación escolar o con su familia, él es convocado seguramente por un profesional de ese equipo para lograr determinados objetivos. Entonces es importante que el acompañante terapéutico pueda tomarse tiempo para poder ir definiendo con el equipo y en función de lo que él escucha o de lo que él observa en su acompañado, cuál es la estrategia terapéutica a seguir. Entonces, es importante que sepamos como acompañantes terapéuticos que no podemos ir con una fórmula previa para llevar a cabo con ese paciente, porque el acompañante tiene que poder tomarse tiempo para poder conocer la singularidad de ese paciente y entonces algo que sea terapéutico para ese paciente puede no serlo para otro. Por eso me interesaba iniciar esta clase diciéndoles que tenemos que tener muy presentes de que las funciones del acompañante terapéutico no son como los ingredientes de una receta donde uno sabe que si pone primero una cosa y después otra y de determinada manera y después otra, vamos a tener garantizado el resultado. Creo que esa es una de las grandes dificultades que tiene el trabajo del acompañante terapéutico, en tanto tenemos que poder soportar la incertidumbre. Esto que seguramente conocen en relación a una de las particularidades del trabajo del acompañante terapéutico, y es que el acompañante terapéutico tiene que poder tener la serenidad suficiente para poder abstenerse, para no apurarse, decía Freud, para no caer en la tentación del furor curandis, el querer eliminar síntomas, el querer corregir y ajustar rápidamente cuestiones que pueden llegar a generar mucha alegría y mucho contento o en la gente del equipo o en los propios padres o familiares del acompañado, pero que pueden traernos una mala jugada. En tanto, el objetivo del acompañamiento terapéutico no es contentar al equipo ni contentar a la familia, que no está mal, pero lo que tiene que regular nuestro trabajo, lo que tiene que balizar nuestro trabajo, es lo que el acompañante pueda escuchar y pueda observar en la conducta del acompañado. Entonces, el acompañante terapéutico, ya dijimos, no hay funciones preestablecidas, pero es verdad que tenemos que contar con un bagaje teórico que nos ayude a ordenarnos y nos ayude a pensarnos como acompañantes terapéuticos. El acompañante terapéutico es importante que se comprometa a apropiarse de los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que poder guardar debido respeto
a los derechos fundamentales de ese que voy a acompañar, de la familia, de ese a quien voy a acompañar, los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas. Por lo tanto, un acompañante terapéutico no puede discriminar. Y entonces así vamos a respetar el derecho de los individuos a la privacidad, a la confidencialidad, a la autodeterminación y a la autonomía de ese que voy a acompañar. Es importante que cada uno de los acompañantes terapéuticos asuman un compromiso profesional y científico. Es decir, que nos podamos comprometer a promover el acompañamiento terapéutico en relación a un saber científico, que podamos aportar y que podamos interrogarnos siempre en relación a nuestra clínica para así poder engrosar el cuerpo teórico. También es importante, y esto creo que viene de la mano, con que el acompañante terapéutico pueda comprometerse a promover la integridad del quehacer científico, académico y de práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber informar acerca de cuáles son mis antecedentes, cuáles fueron mis trabajos realizados, cómo pude teorizar en relación a eso, cómo pude investigar, siempre con mucha prudencia en relación al secreto profesional. También creo que es importante cuando hablamos de las funciones del acompañante terapéutico que tengamos en cuenta la responsabilidad social que como acompañantes terapéuticos tenemos que poder comprometernos a asumirla y así colaborar y aportar o producir nuestro aporte en la comunidad y en la sociedad en la que vivimos. Este compromiso es coherente con el ejercicio de nuestras potencialidades. Esas potencialidades pueden ser creativas, pueden ser educativas, pueden ser críticas y pueden ser transformadoras. Fíjense que en este momento estamos transitando una emergencia sanitaria debido a esta epidemia del coronavirus y la comisión directiva de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca decidió ofrecer una línea telefónica para contener todo lo que ya sabíamos que puede generar un encierro, entre comillas. El presidente de la Nación anunció la cuarentena obligatoria el día 20 de marzo a las 10 de la noche, esto ya se venía hablando horas antes, y rápidamente armamos una línea de teléfono fija de contención afectiva, atendida por 9 integrantes de la comisión directiva, entre ellos psicólogos y acompañantes terapéuticos, y hemos logrado recibir muchas llamadas, muchas, la mayor cantidad, todavía no les puedo hablar de números ni de estadísticas, porque todavía estamos en cuarentena, pero nos llama la atención que la mayoría de las llamadas son de personas adultas, de personas que están transitando enfermedades psiquiátricas o cuadros de depresión, de mucha angustia, que se han potenciado por este periodo de cuarentena. Entonces, fíjense cómo sin llevar a cabo un acompañamiento terapéutico,
porque la situación amerita esto, la contención telefónica, nos hemos visto reflejados en esto que les decía recién, y es que el acompañante terapéutico tiene que tener una responsabilidad social, de modo que se pueda implicar como pueda en relación a la sociedad en la que trabajamos y en la que vivimos. También es verdad que hay algunas cuestiones que hacen a la particularidad del trabajo del acompañante terapéutico. Por ejemplo, el acompañante terapéutico tiene que abstenerse de establecer relaciones terapéuticas con personas que tengan un vínculo de familiaridad, de autoridad o de estrecha intimidad. Deja de ser terapéutico si yo voy a acompañar al hijo de mi vecina que vi nacer y que vivo medianera por medio. Es decir, tiene que haber una asimetría en el vínculo y entonces yo no puedo trabajar terapéuticamente con un familiar muy cercano o con un vecino con el que compartimos la vida, ¿sí? Y esto hace también a la ética y a la seriedad de nuestro trabajo. Cuando un acompañante terapéutico trabaja con niños o con menores de edad, tenemos que obtener un consentimiento informado de sus padres o de los tutores del menor a cargo, que es importante por si en algún momento de pronto no sé, salimos a la calle y nos pasa algo o nos para alguien, que podamos acreditar que nosotros tenemos autorización para poder trabajar con ese menor. Hay cuestiones que a veces yo digo que son del sentido común, y acá me acuerdo de un paciente que atendí hace muchos, muchos años que me decía el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que sin embargo siempre lo digo y lo aclaro, y es que el acompañante terapéutico no puede prestar su nombre a personas que no están facultadas para trabajar como tal. Y esto es algo que nos ha sucedido frente a, no sé si es ingenuidad o desesperación por lo laboral, y entonces hemos tenido acompañantes terapéuticas, mujeres, que frente a la oferta de un nuevo trabajo le han derivado el propio a su esposo, que no tenía nada que ver con una formación académica. Entonces, es muy importante que el acompañante terapéutico tenga ética y sea riguroso con estas cuestiones, porque entonces estamos poniendo en riesgo la salud mental de nuestra población. Todo acto, siempre que se realice en forma apresurada y deficiente con el objeto de cumplir con la obligación administrativa o por motivos personales, constituye una conducta reñida con la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el acompañante terapéutico se ve en el apuro de tener que resolver situaciones administrativas que no tienen que ver con lo terapéutico estrictamente. Y entonces es importante que esté advertido de que hay cosas que en la práctica hay que resolverlo, pero que no tiene que ir en detrimento del tratamiento del trabajo terapéutico. Creo que también en alguna otra clase, cuando hablamos de las generalidades del acompañante terapéutico,
decimos que el acompañante terapéutico nunca trabaja solo. Entonces, el acompañante terapéutico deberá asistir a su paciente previa solicitud de un profesional o de un familiar. Y cuando es de un familiar, tiene que averiguar quiénes son esos profesionales que están trabajando con ese paciente. El acompañante tiene que propiciar que su acompañado tenga la libertad de elegir qué acompañante quiere que lo acompañe. Y esto también es muy importante porque muchas veces en el circuito escolar o en el ámbito de la institución en la que se manejen, hay otros acompañantes y el paciente genera transferencia o cierta predilección por alguien en particular. Y la verdad es que si ese paciente dice quiero que me acompañe fulano y no vos, es importante que no hagan obstáculo ahí, porque se tiene que respetar la libertad de la elección del acompañado. Es importante que cuando vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos, desde el inicio, tal vez desde la entrevista las primeras entrevistas que se realizan, que es un tema que vamos a tocar puntualmente en otra clase, pero bueno, es importante que en estas entrevistas que hacemos para decidir si vamos a tomar o no el caso, es importante que nosotros como acompañantes podamos establecer cuáles van a ser los objetivos que nos parece que hay que ubicar en ese trabajo, y también poder armar un encuadre, ¿sí? Pautar con esa familia que nos convoca la frecuencia horaria, los honorarios, que quede establecido que eso va a ser un trabajo que va a tener algunos objetivos específicos y que sobre la marcha se irá evaluando si esos objetivos van cambiando o no. Es importante que el acompañante terapéutico, cuando deja algún acompañamiento por alguna razón, se ocupe de que la familia o de que ese paciente tenga a alguien que siga con ese trabajo. Y también es importante que el acompañante que se va le facilite información, estrategias de trabajo, objetivos a ese acompañante terapéutico que va a tomar el caso. Y también es importante que el acompañante terapéutico respete la voluntad del acompañado. Cuando el acompañado no quiere tener acompañante, y esto nos pasa mucho, más de lo que quisiéramos, no se puede realizar forzosamente, deja de ser terapéutico. Y también es verdad que muchas veces nos genera angustia dejar un acompañamiento, porque sabemos que ese que queda sin el apoyo cotidiano de un profesional, se puede encontrar en riesgo. Y entonces es importante que nosotros podamos manifestar por escrito al equipo que nos convocó, a la obra social que paga, a la familia, pero tiene que ser por escrito, cuáles son las razones por las que nos vemos obligados a discontinuar el acompañamiento terapéutico y cuáles son las sugerencias que podemos hacer, ¿sí? Porque puede pasar que ese paciente no requiera más un acompañamiento terapéutico, pero sí que tenga un seguimiento más cercano de su terapeuta o de su médico psiquiatra, ¿sí? Entonces,
hay muchas cuestiones que hacen a que el acompañante terapéutico pueda desplegar funciones. Yo les estoy enumerando algunas en relación al trabajo en general, ¿sí? Ustedes van a ir viendo que en la medida que uno se vaya introduciendo en distintas patologías, hay funciones específicas en relación al trabajo con niños, al trabajo con adolescentes, al trabajo con adultos. Pero hay tal vez una más que tiene que ver con el trabajo en general del acompañamiento terapéutico y tiene que ver con el respeto del secreto profesional. Es muy importante, porque ustedes piensen que cuando alguien tiene a un acompañante terapéutico trabajando en su casa, todo el tiempo todo el tiempo primero, donde se genera el vínculo, donde yo conozco a mi paciente, donde yo logro ubicar cuáles son los objetivos a lograr, el modo, cuando logro conocer la subjetividad de ese que voy a acompañar. Todo eso lleva tiempo y en términos psicoanalíticos se llama generar transferencia. Si no hay transferencia, no hay acompañamiento terapéutico posible. Ustedes piensen que si yo logro conocer a alguien, empezar a trabajar, sentirme entusiasmada porque hay muchas cosas para hacer, porque me gratifican los logros, porque me reconoce, porque me espera, porque se genera un trabajo rico. Si yo cometiera la infidencia de contarle a la mamá, pongamos por caso un sueño que a mí mi pacientito me cuenta y que hasta me puede parecer gracioso, y lo cuento relajada a modo de comentario, ingenuamente, para sacarle una sonrisa a esa mamá. Puede ocurrir que esa mamá lo cuente, que ese paciente mío lo escuche, con lo cual lo que se genera es una ruptura de la transferencia. Ese paciente que confiaba en mí, a quien yo le dije que yo iba a respetar el secreto profesional, deja de creer en mí, deja de confiar en mí. Pero lo que es más grave es que no solo que deja de confiar en mí, por lo tanto es muy probable que haya quiebres en ese tratamiento y que hasta deje de ser terapéutico, de que se tenga que interrumpir, sino que además ese paciente no va a confiar en otro acompañante terapéutico. Ustedes piensen que es muy grave lo que pasa cuando nosotros infringimos en delatar algo que puede no ser grave, pero que es del orden de lo privado. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y cuándo la información que está amparada por el secreto profesional es pasible de compartir? Es pasible de compartir cuando yo como acompañante terapéutico detecto que hay algo ahí que puede poner en riesgo a mi paciente o que puede poner en riesgo a su familia. Y entonces sí, tengo que acudir al profesional tratante para decirle qué es lo que a mí me está preocupando, pero solo bajo el contexto del secreto profesional. Así como el acompañante terapéutico tiene funciones específicas en relación a su acompañado, a su paciente, también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro comportamiento con nuestros colegas. ¿Por qué? Porque el vínculo que yo tengo que tener con mis colegas acompañantes terapéuticos, con los psicólogos, con los psicopedagogos, con el médico, con quienes formen parte del equipo, tiene que ser
una relación que esté basada en el respeto, en la sana competencia, en la solidaridad y en la cooperación. Es el único modo en el que un equipo interdisciplinario puede funcionar. Por lo tanto, no es esperable a que un acompañante hable mal de un profesional o hable mal de otro acompañante terapéutico, hablar mal de un acompañante anterior a ese que yo estoy acompañando. Por lo tanto, es importante que cuando un acompañante encuentra algo que no le gusta, lo pueda poner en palabras con sus colegas de un modo respetuoso para tratar de llegar a un acuerdo y que el trabajo pueda ser fluido. Es verdad que muchas veces nos encontramos con diferencias de criterios respecto de algunos trabajos que compartimos con otros colegas, pero es importante que nosotros como profesionales podamos hacer nuestra autocrítica, encontremos el modo de poder resolver estas diferencias y evitar siempre expresar cosas que menoscaben el prestigio de un colega, ¿sí? No es ético, hay que encontrar el modo de poder allanar estas cuestiones. Si ustedes me preguntaran, bueno, esto es en general, ¿no? Las funciones del acompañante terapéutico en general. ¿Cuáles otros hay? Y es una función, les diría, que raya con la esencia del acompañamiento terapéutico, el que el acompañante terapéutico motive la continuidad de los tratamientos. Esta es la razón por la que la mayoría de las veces es convocado un acompañante terapéutico, porque el paciente insiste y tiene como una facilidad para interrumpir tratamientos, para cambiar profesionales. Y entonces, uno de los objetivos y una de las funciones que podría proponerse el acompañante es motivar la continuidad de los tratamientos, hacer que un tratamiento sea posible y así lograr estabilidad, que es lo que se espera en un tratamiento, sobre todo si es psiquiátrico. Es función del acompañante terapéutico acompasar los vaivenes emocionales. A veces nos encontramos con pacientes que tienen impulsos o que tienen muchas fluctuaciones emocionales. Entonces es importante que el acompañante terapéutico logre acompasar esos vaivenes emocionales. También muy importante es que el acompañante genere el que se favorezca el intercambio entre el acompañante terapéutico y el ámbito social que lo circunde, ya sean a través de relaciones, de actividades laborales, recreativas o educativas. Muchas veces los acompañantes terapéuticos se encuentran trabajando en una plaza, en la calle, en la vía pública, porque es una función del acompañante terapéutico generar nuevos contextos del desarrollo para el paciente, ¿sí? A veces es incursionar en ámbitos o en actividades nuevas. Hay otra función que me parece sumamente importante y es que el acompañante tiene que poder estar advertido de que muchas veces va a ser primordial que pueda ofrecer un espacio de diálogo franco, claro, cálido con el paciente.
Un espacio de diálogo donde se pueda desarrollar lo subjetivo no es interrogar al paciente, simplemente es dejarlo hablar, es armar preguntas, es eh, poder pensar juntos, no es acomodarle la vida, no es darle consejos, no es minimizar lo que le está pasando. El acompañante terapéutico abre, ofrece un espacio de diálogo genuino. Para eso tenemos que poder ofrecerle una escucha empática, ¿sí? Esto que les decía recién, si a mí me dijera no sé, un niño que anoche tenía miedo, pero se despertó y se puso a hablar con su amigo que estaba dentro del placard, yo no puedo decirle, no, no existen los amigos adentro del placard, ¿sí? Tengo que generar una escucha empática y entonces no cerrar, no dar sentido, lo soñaste, no puede ser, no existen los amigos invisibles, es decir, es importante que que la escucha que yo le ofrezco sea una escucha empática. Y entonces de ese modo ayudo a reforzar los esquemas que ese paciente tenga para regularse y para contenerse. Bueno, claramente el acompañante terapéutico tiene que tratar de reducir las conductas de riesgo de ese paciente. Para esto es importante potenciar factores protectores, ¿sí? Que a veces es generar, yo digo, planes que lo conecten con la vida, ¿no? Y, por ejemplo, en un paciente adolescente que se conecte con alguna actividad, con algún grupo de gente nueva, sana, que lo contengan, que lo escuchen, que lo reconozcan como sujeto, más allá de su discapacidad o de su patología, lo va a conectar con la vida, le va a dar ganas de seguir adelante, de saltar obstáculos. Entonces, muchas veces el acompañante terapéutico se encuentra generando, construyendo o generando pautas de la cotidianeidad y de un ámbito donde el acompañado se sienta seguro, se sienta tranquilo. Muchas veces el acompañante terapéutico ofrece tranquilidad sin saber por qué, sin saber qué hizo para que determinados síntomas se acallaran o disminuyeran en su intensidad. Y tiene que ver con el lugar que el acompañante terapéutico ocupa muchas veces, que es un lugar de terceridad. El lugar de terceridad pacifica. Tal vez no tenga que ver con lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino con el lugar que ocupamos. Yo no puedo terminar la clase de hoy sin mencionar las funciones que enumeró Silvia Resniski y Susana Curas de Mauer. Silvia Resniski y Susana Curas de Mauer son dos psicoanalistas. Yo digo que creo que fueron las primeras que teorizaron muy prolijamente, y muchas veces cuando uno pregunta cuáles son las funciones del acompañante terapéutico aparecen rápidamente estas funciones que muy detalladamente enumeraron Silvia Resniski y Susana Curas de Mauer. Yo creo que es digno que cada acompañante las conozca, las pueda explicar, pero también es importante que el acompañante sepa que no son solo esas que vamos a enumerar ahora. La primera creo que es universal, que se da en todos los acompañamientos, sea con el paciente que sea, la patología que sea, la edad que sea,
y es que el acompañante tiene que contener al paciente. Yo creo que la contención es la primer función que un acompañante terapéutico despliega y pone en práctica desde el momento de la entrevista, desde antes que uno se comprometa a llevar a cabo ese acompañamiento, está alojando ese malestar y esa incertidumbre, desesperación tal vez, que presente esa familia por la cual están buscando un acompañante. Después, en las distintas etapas del tratamiento, siempre va a aparecer la necesariedad de que ese paciente se sienta acompañado, contenido por su acompañante. Bueno, es importante también poder profundizar en qué quiere decir contener. Sí, mucha gente lo asocia con abrazar. Y la verdad es que hay muchos pacientes a los que no les gusta que uno los toque o los abrace. Uno puede abrazar, no está mal, pero tiene que decidir con qué paciente y en qué momento. Entonces me parece importante que si vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos, nos tomemos un tiempo para investigar y para leer en relación al concepto de Winnicott, de holding o de escucha invistente de Piera Aulagnier, porque me parece que no es solo abrazar o escuchar y decir que sí, ¿sí? Es muy importante que el acompañante terapéutico pueda alojar ese malestar que está sintiendo ese paciente y o su familia. La segunda función que propone Silvia Rinisky y Susana Curas de Mauer es ofrecerse como referente. Yo en esto suelo hacer como un parate para poder explicar bien, porque la gente suele confundirlo con ser el modelo. Y la verdad es que si concebimos a nuestro acompañado como sujeto, con el concepto de sujeto desde el psicoanálisis, sabemos que no existe el ideal, el concepto de normalidad, por lo tanto, es importante que no creamos que nosotros hacemos todo bien y que entonces somos el modelo para que nuestro acompañado nos siga. Ofrecerse como referente quiere decir de que muchas veces nos encontramos con que aparece algo, no sé, perdí el celular, perdí el colectivo, me robaron la tarjeta para pagar los pasajes, y el acompañante terapéutico tendría como la tendencia a reaccionar como si uno estuviera en su casa y sin estar siendo observado por nadie. Creo que es importante que el acompañante terapéutico, cuando está trabajando como acompañante terapéutico, cuando está llevando a cabo su función como acompañante terapéutico, tenga en cuenta esta función que es que está siendo referente. Entonces, no voy a hacer un escándalo, voy a hacer un esfuerzo para controlarme, para moderar mis expresiones, para resolver esa situación del modo más maduro posible. También hay otra función importante que menciona Silvia Rinisky y Susana Curas de Mauer, que es ayudar a reinvestir. Investir tiene que ver con el yo del paciente, y esto es porque
Muchas veces los pacientes que tienen patologías psiquiátricas y que están descompensados se sienten muy vulnerables y no logran organizarse psíquicamente. Entonces pasa que pierden el valor que tienen muchas situaciones cotidianas que a veces nosotros las hacemos sin darnos cuenta que las hacemos, ¿sí? Entonces, un sujeto de pronto que perdió la investidura, que es el valor de pronto de lavarse las manos o de peinarse, encuentra en su acompañante terapéutico en esta función el poder reinvestir, que es el poder volver a valorar la importancia de cuidarme, ¿sí? Una cuarta función que creo también es muy importante para llevar a cabo y es que el acompañante terapéutico tiene que registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. Siempre cada uno de nosotros podemos tener alguna habilidad o alguna afinidad, alguna debilidad, o por escribir, o por cantar, o por dibujar, o por tallar, o por aprender un idioma, o por jugar un juego. Y entonces es importante que, respetando la singularidad del paciente, ¿sí? No es que yo le propongo vamos a tejer crochet porque está bueno tejer crochet. Será viendo qué hay de la singularidad de ese sujeto para ver cuál es la actividad en la que él se siente cómodo y relajado para poder desplegar esa capacidad creativa. También es importante, como acompañante terapéutico, aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente. Y creo que para esto también es importante que ubiquemos como una función del acompañante terapéutico el llevar un registro cotidiano. Muchas veces nos encontramos con situaciones que perdimos de vista porque no lo notamos. Entonces hoy nos parece lógico que el paciente me salude con la mirada y no voy a tener una situación para poder comparar si no lo anoto, porque capaz que dentro de 6 meses me sigue saludando con esa misma mirada o pronuncia mi nombre o me espera y me da un abrazo. Es decir, es importante que yo pueda apropiarme de ese lugar que como acompañante terapéutico tengo, que es compartir la cotidianeidad de ese paciente, para poder transmitir a los profesionales del equipo, cuando tengamos una reunión de equipo o cuando tenga su turno, poder aportar una mirada ampliada, poder mostrarle al profesional qué es lo que a mí me parece en relación a la cotidianeidad de ese paciente que yo acompaño. Una sexta función es habilitar un espacio para pensar, que claramente tampoco es algo prefabricado. Yo no me propongo como acompañante terapéutico tal día, a tal hora, decirle a mi acompañado, hoy vamos a pensar, ¿sí? Pero sí tengo que tener incorporado que esa es una de las funciones que yo como acompañante terapéutica puedo cumplir, de manera que cuando veo algo que a este pacientito mío lo angustia, o le generó un berrinche, un enojo, poder abrir un espacio para pensar, para dialogar, para que esto se pueda tramitar a través de las palabras. Esta es la gran ganancia que puede lograr un acompañante terapéutico. Ayudar a que mi paciente pueda poner en palabras eso que siente, ese malestar que siente. Séptima función que propone Silvia Reniski y Susana Curas de Mauer es orientar en el espacio social. Y es verdad que muchas veces nuestros acompañados no saben manejarse en el contexto social.
hay como una desconexión con el mundo que los rodea. Y entonces, con mucha paciencia, siendo muy cautelosos, podemos hacer de sostén para que ese paciente nuestro aprenda muy de a poco a ir manejándose en ámbitos sociales. Última función que propone Silvia Resniski y Susana Curas de Mauer es intervenir en la trama familiar. Creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando trabajamos con un paciente, trabajamos con ese paciente y con el contexto que lo rodee. Ese contexto pueden ser compañeros de habitación si está en un hogar, o puede ser su familia si vive con su familia, su grupo de pares o de compañeros si trabajo en el ámbito escolar, por ejemplo, pero nunca es solo con ese paciente, ¿sí? Cuando veamos el módulo de niños y el módulo de adolescentes, por lo menos si esa clase la diera yo, siempre digo que el acompañante terapéutico cuando trabaja con niños no solo trabaja con ese niño, sino también con esos padres, porque la transferencia ahí tiene que ser dual. Ningún padre me va a mí a brindar a sus hijos para que yo pueda acompañar si esos padres no tienen confianza en mí, ¿sí? Y entonces la intervención del acompañante terapéutico cuando es con niños y es con adolescentes nunca es sin que ese acompañante terapéutico pueda generar un vínculo sano, de confianza, separado, ¿sí? No es el niño junto con sus padres. A veces es junto, pero a veces es solo con el niño, por un lado, y por otro lado, solo con los padres. Hasta acá son las 8 funciones clásicas que todo el mundo conoce y que me parece perfecto que las conozca y las repitan, pero creo que dejaría una última como función del acompañante terapéutico y es que cada uno de nosotros, en la medida que vayamos trabajando, podamos ir enumerando nuestras nuevas funciones como acompañante terapéutico para que nuestros colegas el día de mañana puedan evaluar si esas pueden insertarlas o no en ese trabajo terapéutico que estén realizando. Bien, creo que hasta acá tenemos un montón para pensar, para analizar y para seguir charlando. Así que bueno, un gusto de haber compartido con ustedes y será hasta la próxima.